Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto el estar con cada uno de ustedes por esta frecuencia de la 1470M y por supuesto también desde la página oficial www.montemaria.org. A nuestros hermanos en Facebook, por supuesto, Monte María Radio y Televisión en este perfil de Facebook. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, y que por fin está ya con ustedes, y de verdad vuelvo a insistir, es un gusto el haber ya estado con ustedes, el ya estar de nueva cuenta aquí en su programa de Buenas noches, buenas noticias. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece? Comenzamos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Mientras tanto, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al número de WhatsApp 664-371-2369. 664-371-2369 y por supuesto también a través de las redes sociales como lo es Facebook, a través de este perfil Monte María Radio y Televisión, como también mi perfil de su servidor, Fray Sergio MJM. Y bueno, pues también saludando con gusto a nuestros hermanos, tanto en el interior como exterior de la República Mexicana. Vámonos pues con este primer segmento que es el Santoral del día de hoy. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Santo Tomás de Villanueva. Nació en España en 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad en donde se educó y creció. Sus padres no le dejaron bienes materiales, pero sí una profunda y sólida educación cristiana y amor a los pobres. Hizo sus estudios con éxito en la Universidad de Alcalá y fue admitido en la comunidad de los agustinos. En 1518 fue ordenado sacerdote y luego fue profesor de la universidad. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles. Sentía una predilección especial por atender a los enfermos. Fue nombrado provincial de su comunidad y en 1533 envió a América los primeros padres agustinos que llegaron a México. Rehuyó el arzobispado de Valencia, pero por error providencial del rey fue nombrado, aunque solo lo aceptó cuando el superior de su comunidad se lo pidió por obediencia. Llegó a Valencia y comenzó su trabajo con austeridad y pobreza. Sus predicaciones conmovían a los corazones más endurecidos. Un trabajo especial hizo con los sacerdotes, invitándolos a mejorar su vida. Dedicaba muchas horas a rezar y meditar. A su palacio acudían los pobres y siempre eran socorridos, y a los ricos les insistía que fueran generosos para que las limosnas los purificaran de sus pecados. Era muy dado a la misericordia, sobre todo en la predicación, respetando la libertad de cada quien. Murió en septiembre de 1555 a los 66 años de edad. Otros santos de hoy: emérita Inocencia Vidal Cándido. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso en su programa de Buenas noches, buenas noticias. Acabamos de escuchar ya el santoral que corresponde a este día, miércoles 22 de septiembre. Y bueno, pues también el día de hoy, fíjense que celebramos a los santos Cristóbal, Antonio
y Juan, mártires de Tlaxcala. Tan jovencitos, miren, y nos invitan ya tan pronto a la santidad. Tan pronto me refiero a una temprana edad. Y esto es interesante porque la santidad no tiene una especificación en la edad. ¿Sí? La santidad no está limitada, ¿verdad?, a unas ciertas características, rangos que de alguna otra manera pues nos hace reflexionar, meditar, que cada uno de nosotros está precisamente llamado a la santidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder por la santidad? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a romper las barreras que el mundo me presenta? ¿Estamos dispuestos a romper con mi propio ego, con mi propio yo? ¿Estoy dispuesto en realidad a desapegarme de los bienes temporales, de el amor temporal, de la felicidad temporal que tanto mis seres queridos y este mundo me presenta? ¿Estoy dispuesto, estoy listo para cuando el Señor me llame? ¿O estoy totalmente indispuesto y distraído en las preocupaciones de esta vida? Estoy obstaculizado por el rencor, el resentimiento, el odio. Tendríamos pues que reflexionar, y no solo eso, sino que la reflexión nos lleve a la acción. Es decir, pues que si no estoy bien, ¿qué estoy esperando para estar bien? Que si no estoy en una entera comunión con mis prójimos, con mis hermanos, ¿qué estoy esperando para reconciliarme? ¿Qué estoy esperando para llegar al sacramento de la confesión? ¿Qué estoy esperando para luchar por recibir mis sacramentos? Es importante recordar que el llamamiento de Dios es para todos, pero para todos aquellos que quieran responder. Dios nos concede la libertad a través de su Hijo Jesucristo, y esa libertad es incondicional, ¿sí? No nos pone ningún límite, ningún pretexto para no responder. Así es que yo les pido encarecidamente, y a través de los ejemplos que hemos escuchado y que ustedes mismos inclusive hasta son devotos de algunos santos, ¿verdad? Si en realidad son tan devotos de aquellos santos, quienes sean, ¿sí? Quienes sean, San Martín de Porres, San Martín Caballero, San Juan Bosco, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, quienes sean. Entonces esto debe de significar mucho. Esto debe de significar su anhelo por la santidad. Y anhelar la santidad significa que estamos actuando para poder llegar a la conversión, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que nos habla el día de hoy nuestro Señor a través de su palabra, que es viva. A pesar de que lleva más de 2000 años, esta palabra sigue resonando en el corazón y en la conciencia del hombre. Y nos dice pues lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar al reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien. Algo interesante que nos enseña el día de hoy esta palabra, que es del Evangelio de San Lucas, es poder comprender si tengo claro la meta, ¿sí? Si el objetivo de mi vida cristiana en verdad está muy claro, ¿sí? Si el final de mi vida cristiana lo tengo muy consciente, es decir, que lo conozco perfectamente cuál es, ¿sí? Aquí ya de entrada tenemos un problema. Ahí de verdad me puedo atrever a decirlo, muchos católicos, se dicen católicos, a lo mejor por título yo creo, pero porque, vuelvo a repetir, me puedo atrever a decirlo porque he conocido casos muy cercanos, que se dicen católicos, pero no conocen su finalidad como católicos, ¿sí? Y la finalidad como cristianos, católicos, hijos de Dios, bautizados, ¿sí? Es conocer que mi único fin es la vida eterna, ¿sí? Mi único fin es la vida eterna. No hay otro, ¿sí? No es la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha abierto las puertas del cielo. A través de su resurrección, ha triunfado. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y Él es quien fue por delante, ¿verdad? Como si fuera permítanme poner ese ejemplo tan sencillo. Ya ven que mis ejemplos son muy sencillos. Como si fuera un excursionista, ¿sí? Como si fuera un líder de excursión, ¿sí? Es decir, aquel líder de campo, de camping, de exploradores en el bosque, y que siempre hay un líder que va adelante tratando de dirigir al grupo que va en excursión. Pero ese líder está encargado de abrir camino y de conducir al objetivo, de conducir al destino, ¿sí? Hacia donde tienden a llegar. Entonces Jesucristo es lo que hizo para con nosotros, nos abrió el camino. Y lo hizo mediante su sacrificio. Ofreció su vida y la entrega por nosotros. Y ahora a nosotros nos toca responder. Y ahora a nosotros nos toca ponernos en los pasos que Cristo realizó, tal cual, sin quitarle ni ponerle. No podemos quitar el sacrificio porque Él lo vivió. No podemos quitar el sufrimiento porque Él lo vivió. Y tampoco podemos quitar el momento victorioso que fue la resurrección porque Él lo vivió. Por lo tanto, como decían algunos famosos teólogos y algunos profesores míos que me dieron o me siguen dando teología, algo muy interesante que dicen estos famosos teólogos, ¿verdad? Y maestros míos actuales, padres, sacerdotes, que mencionan, pues no puede haber resurrección si no hay sacrificio, si no hay martirio, si no hay sufrimiento. Pero tampoco puede haber sufrimiento si no hay aquel objetivo trascendental que es la resurrección. Es decir, Jesucristo no murió por morir, no padeció por padecer sin sentido, ¿sí? No era un masoquista, por supuesto que no. Es decir, no era una persona que no le gustaba el dolor. Simple y sencillamente, lo que quería era alcanzar la voluntad de su Padre, que era una vista hacia nosotros de su mayor y máximo amor que tiene por cada uno de nosotros. Entonces, era un objetivo trascendental, dar la vida por cada uno de nosotros y que nosotros fuéramos partícipes, ¿sí? Fuéramos partícipes de esa filiación, de ese ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, pues recibimos ese pase que nos permite llegar a la vida eterna, que es la santidad, ¿sí? La santidad, la vida eterna, el reino de los cielos. Pero aquí vuelvo a lo mismo. Hay
ya un problema. ¿Conozco mi finalidad como cristiano, católico, hijo de Dios? ¿Conozco cuál es ese fin? ¿O lo desconozco? ¿O se me olvida? Yo le llamo amnesia espiritual. Luego nos pega la amnesia espiritual. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que el mundo me presenta o lo que mi propio cuerpo me presenta. Apetencias humanas, ¿sí? Fragilidades, sentimentalismos, en fin, debilidades. Entonces, pues, por eso la insistencia de lo que ahora menciono, que debemos ser conscientes de nuestra finalidad. ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Cuál es el mayor problema si no conozco la finalidad que me corresponde, que debe ser la vida eterna, que es la santidad? Que empiezo, pues, a sustituir esa finalidad, que empiezo a sustituir, que empiezo a poner otro fin, otro objetivo en mi vida, que no es la vida eterna, ¿sí? Empiezo a sobreponer, a quitar del puesto que le corresponde, que es la vida eterna, y poner en su lugar a otra finalidad. De una vez les digo, fuera de la salvación, fuera de la vida eterna, no hay otro fin trascendental. ¿Saben qué tipo de finalidad hay? Un tipo de finalidad temporal, ¿sí? Y trascendental y temporal, pues es distinto. Se los voy a poner en español mexicanote, ¿sí? En español mexicano. Trascendental, no tiene fecha de caducidad. Temporal, tiene fecha de caducidad, ¿sí? Imagínate comprar en estos tiempos un enlatado que se supone que debe de durar mayor tiempo que la comida pues expuesta. Imagínate que compres un enlatado de lo que sea, verdura o lo que tú quieras, pero que te dure 2 días. Pues no vale la pena, ¿verdad? No, por ahí las buenas madres de familia van por un enlatado que dure más, ¿no? Sí, por el si acaso, ¿no? Uno ya nunca sabe, entonces vas por un enlatado, por unas latas de verdura, de frijoles, de arroz, de maíz, pues que tengan una fecha de caducidad mayor, ¿no? Hasta más adelante, mucho tiempo después, ¿no? 2 años, ¿sí? 6 meses, pero que no que no venza de un día para otro, porque no me sirve de nada si no lo vas a cocinar. Entonces, ¿cuántos de nosotros, cuando buscamos el alimento, es lo primero que revisamos? A ver, ¿cuándo caduce? ¿Sí? ¿Cuándo caduca, perdón? ¿Cuándo vence? Ah, no, pues tal día. Ah, todavía hay tiempo. Entonces, en este mismo término, lo podríamos aplicar para la vida trascendental, es decir, la vida eterna. No tiene fecha de caducidad. La pregunta es, ¿qué es lo que sí tiene fecha de caducidad? Es decir, ¿cuál sería lo temporal? Por ejemplo, mi vida. Mi vida misma. ¿Sí o no? Y luego más ahorita que ya la muerte ya no es natural, la verdad. En estos tiempos uno de qué se muere, ya no se muere de una muerte natural. Ahora te mueres de un famoso bicho que anda por ahí. Ahora te mueres de un accidente en la carretera. Ahora te mueres de, no lo sé, cualquier cosa, ¿sí? Ya no sabes. Entonces podemos comprender y determinar que nuestra vida es temporal, ¿sí? Por eso tan solo quiero hacer esa distinción. Trascendental de lo temporal. Trascendental no tiene fecha de caducidad. Temporal tiene fecha de caducidad. Nuestro celular, nuestra casa, los compañeros, ¿sí? No lo sé, tu ropa, todo tiene fecha de caducidad. Todo se va a agotar. Todo un día va a terminar. Y necesitamos comprender, entonces, qué es aquello que no debe terminar. Es decir, en un buen sentido de la palabra. Como cristiano católico, pues ¿qué me conviene? Imagínate aquellos negociantes o aquellas madres de familia, vuelvo a insistir, ¿no?
que ay, esas madres de familia cómo tardan en hacer sus compras para la despensa, ¿sí o no? Pero porque ven lo necesario, ven lo más bueno, lo más importante que van a disfrutar su familia, sus hijos, ¿verdad? Su esposo, su esposa. Están ahí, no hombre, súper atentos, ¿no? Papá y mamá actualmente también, ¿verdad? Pero bueno, pues un poquito más la mamá en lo que es esta región mexicana. Y ahí están buscando el alimento que más dure, que más resista, que más esté consistente, que más esté rica, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Hacemos un análisis de conveniencia. ¿Qué me conviene más? Mira, este está 2 por 1. Mira, esto es más que esto. Mira, aquí hay más cantidad. Es decir, determinamos a través de un análisis lo que me conviene. ¿Y qué pasaría si hacemos lo mismo con nuestra vida espiritual? ¿No crees que resultaría mejor si nos ponemos a analizar qué me conviene más? ¿No crees que nos conviene más aquello que nunca se acaba, como la vida eterna? ¿No crees tú que para tu familia es lo mejor aquello que perdura, que resiste, que nunca se va a acabar, como es la vida eterna, la salvación de sus almas? Entonces, mis hermanos, hermanas, yo creo que aquí habría que hacernos otra pregunta. Si ya ahorita ya estamos determinando que necesitamos ser conscientes de nuestra finalidad, que es la vida eterna, habría que hacernos otra pregunta. ¿Estoy luchando por realmente alcanzar esa finalidad o estoy distraído por otras finalidades temporales con fecha de caducidad? Estoy distrayéndome a través de otras sectas, de otras iglesias. Estoy distrayéndome a través de mi egoísmo, de mi rencor, de mi resentimiento. Estoy distrayéndome a través de lo que el mundo me presenta o mis apetencias humanas me presentan. Estamos entendiendo que necesitamos comprender cuál es nuestra finalidad. Porque muchas de las veces pensamos que el enemigo va a atacar avisándonos o mostrándose de una manera horrorosa, terrorífica. No. En lo que menos piensas, Satanás trabaja. En lo que menos crees tú que está Satanás, ahí está presente. Y trabaja de una manera silenciosa, sutil, ¿sí? Sigilosa, sin que menos te des cuenta, ya te cambió la finalidad, ya te cambió el objetivo de tu vida, ¿sí? Te lo cambió por un odio, por un rencor, te lo cambió por un apego, te lo cambió por un sentimentalismo a flote, como el enojo, la ira, te lo cambió por la lujuria, te lo cambió por la seducción del mundo, te lo cambió por una ideología, te lo cambió por una filosofía, te lo cambió por una manera de pensar del hombre, ¿sí? Como, por ejemplo, ahora yo veo y escucho a muchos católicos. Fíjense bien lo que voy a decir y lo digo con todo respeto y mucho cariño. Escucho a muchos católicos pro vida, porque como ya están legislando el aborto, están de alguna otra manera pues luchando porque el aborto sea aprobado. Es interesante la manera de responder de cada católico. Y yo veo por ahí marchas, y veo conferencias, y veo esto y el otro, y no hombre, cómo se juntan para hacer esto y el otro. Que bueno, a mí me parece muy bien. Lo único que habría que preguntar es si en realidad tiene sentido, ¿sí? Es decir, ojalá no me malinterpreten, si en realidad de alguna otra manera eso va a tener que ver en nuestra manera de responder. Porque una cosa es lo que el gobierno diga y otra cosa muy distinta, que el católico, el verdadero católico, participe. Porque les digo una cosa, hay católicos que por no defraudar a sus familias
están participando en abortos, ¿sí? Están participando en abortos. Entonces, al parecer, no es tanto lo que el gobierno diga. ¿Saben cuál es? Como religioso se los digo. ¿Saben cuál es mi mayor preocupación? La inconsciencia y, bueno, sobre todo eso, la inconsciencia de mucho fiel feligrés católico, ¿sí? Mi mayor preocupación no es tanto lo que el gobierno esté haciendo. Eso no me debería de importar si yo no participo, ¿sí? Mi preocupación es la inconsciencia del católico, la frialdad del católico, que no va a misa, que no comulga, que no se confiesa. Ah, pero sí participo en una conferencia pro vida, ¿sí? Es decir, no participo de lo más elemental, que es lo trascendental, que sí me alimenta, pero sí participo de otros objetivos que son secundarios o temporales. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que alcemos la voz. Está muy bien. Yo estoy hablando por aquellos que no están participando de lo verdaderamente alimenticio, de lo verdaderamente nutritivo, que es la Eucaristía, que es la confesión, que es la palabra de Dios, en resumen, la Santa Misa. Entonces, vuelvo a repetir, cómo el enemigo nos hace una jugarreta y nos cambia la verdadera finalidad trascendental por una finalidad temporal. ¿Sí? Se me fue ahorita la palabra, pero ahorita la quería mencionar, y es que no nada más es la inconsciencia, es otra palabrita que hay en el pueblo. Ay. Bueno, la falta de conocimiento, ¿sí? La falta de conocimiento ¿de qué? De su fe, ¿sí? De su fe. Es muy triste, se los digo sinceramente. Es muy triste que un católico no se sepa confesar. Es muy triste que un católico no se confiese como tal. Es muy triste que un católico no participe de la misa presencial. Es muy triste que un católico no viva sus sacramentos. Y créanme, es tan triste que podría yo mencionarles, ahorita que menciono esto de los sacramentos, hay todo un tema para lo que es los sacramentos, por ejemplo. Y muchos de los católicos lo desconocen, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendemos alcanzar la vida eterna si no vivimos realmente las herramientas que Dios nos ha dejado, que ha instituido Él mismo, ¿sí? Que Él mismo ha instituido? Y es muy, muy triste, es lamentable. Y yo todavía no soy sacerdote, soy religioso, seminarista, me faltan 2 años para terminar, Dios mediante, pero sí se los puedo decir como un religioso que está incursionándose para ser un padre, un guía espiritual. Yo les preguntaría a ustedes, como padres de familia, cada uno de ustedes que son, ¿cómo se sienten cuando sus hijos les lastiman, les rechazan, no les hacen caso? ¿Cómo se sienten cuando sus hijos no conocen la verdad? ¿Cómo se sienten cuando sus hijos se están desviando del camino correcto? Entonces, reflexionemos. Quizás así es como muchos sacerdotes se sienten cuando cada uno de ustedes no conoce su fe, ¿sí? Es muy triste saber que un feligrés, un católico, no sabe, por ejemplo, los pasos para la confesión, ¿sí? No sabe qué significa ser católico, no va a misa, no comulga, no se confiesa. Es muy triste realmente. No escucha la palabra de Dios. Decía el doctor Ricardo Castañón
este famoso ya doctor, pero muy interesante, ¿no?, personaje ahora en estos tiempos, este doctor científico, recién converso a los 44 años, no era católico, era ateo, pero él que está en esa investigación de los milagros eucarísticos, él decía algo muy interesante. Decía, ¿cuántos nos sorprendemos por los milagros, por los hechos extraordinarios, como lo es el milagro eucarístico? ¿Verdad que sí? Nos interesa, nos impresiona, nos llama la atención. Aquí en Montemaría ponemos un video del doctor Ricardo Castañón, ponemos un video del milagro eucarístico y se llenan los espectadores y comentarios y intenciones. Pero es muy triste que ese hecho extraordinario tan solo se quede en el hecho extraordinario, porque él decía precisamente, pregúntenle a un católico cuando termina la misa, ¿de qué fue el evangelio? Pregúntenle a un católico cuando termina la misa, ¿de qué se trató la primera o la segunda lectura o el salmo? Decía el doctor Ricardo Castañón, te aseguro que no te vas a ver responder. Entonces, hay una frialdad en el corazón del hombre, ¿sí? Hay un distanciamiento, hay una tibiez en donde no nos interesa. Y vuelvo a repetir, es muy triste, porque al parecer nos han cambiado la finalidad. Ya nuestra finalidad no es alcanzar la vida eterna. Nuestra finalidad es que se arreglen mis problemas. Nuestra finalidad es que ya no esté enfermo. Nuestra finalidad es que ya no sufra yo. Nuestra finalidad es poder ver derrotado al otro, al prójimo. Nuestra finalidad, muchas de las veces, está concentrada en un egoísmo, en nosotros mismos. Y también, pues, pudiera comentar aquí otras de las preguntas que nos hacen reflexionar y analizar muy bien nuestra vida cristiana. Y es la de poder preguntarnos, ¿cuál creen ustedes que es el mayor enemigo que tiene el hombre, el ser humano? Y muchos, yo creo que responderíamos, pues es Satanás, ¿verdad? No, no es Satanás. Él es el segundo enemigo. ¿Saben quién es el primer enemigo del ser humano? Nosotros mismos. Porque hay que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencernos en el pecado. Tenemos que vencernos en ese egoísmo. Tenemos que vencernos en cada uno de esos aspectos que fallamos. Y hace unos momentos en la prédica de Padre Jorge Zárraga, la misa que fue hace unos momentos, hace unas horas, mencionaba algo interesante. Con cuánta mayor facilidad se nos hace ver los pecados de los demás, ¿sí? Es muy fácil. Ay, es que él me cae gordo porque hizo esto, hizo aquello, eso no está bien, esto y el otro. Pero no es nada fácil vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es más fácil ver al otro. Y es que esto tiene su significado también muy interesante. El saber usar la enseñanza al prójimo. Porque la enseñanza al prójimo no es solamente enjuiciar o regañar o decir esto no es así. No falta, ¿verdad?, aquel feligrés, aquel cristiano católico, aquel hombre, mujer, esposa, esposo que están en su parroquia correspondiente y les encanta estar ahí como encargados a lo mejor, el cual está muy bien, pero no falta después con que ande regañando a las personas porque, no lo sé, no vienen bien vestidas. Claro, es parte de poder enseñar, pero no regañar, ¿verdad? Hay modos, hay maneras. Cristo tenía una manera fantástica, hermosa de poder enseñar, ¿sí? Claro, también se enojaba, pero pues él, de alguna otra manera, yo creo que lo consideramos como el, ¿cómo se le puede llamar? El maestro por excelencia, ¿sí? Porque enseñaba perfectamente. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros comprendamos que nuestra finalidad siempre es la vida eterna y no es lo que el mundo, lo que nuestro cuerpo nos presenta, sino más bien lo que Cristo Jesús nos presenta. Es el pase directo a la vida eterna.
Pero este pase directo lo puedo yo obtener si realmente accedo a las herramientas que Él mismo ha instituido. Porque Él instituyó los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Él instituyó la Eucaristía. Él instituyó la confesión a través de Pedro. Él instituyó el bautismo. Él lo instituyó. Él lo dejó. Entonces, ¿por qué buscamos, verdad? ¿Por qué buscamos herramientas que no tienen nada que ver con el camino cristiano católico? ¿Por qué empezamos a buscar en la basura amores temporales o felicidades temporales? Cuando la verdadera felicidad está en el saber gozarse de la felicidad del prójimo. Esa debería ser nuestra felicidad. Ese debería ser nuestro mayor gozo. Ahí debería encontrarse nuestra paz, en el que el otro le va muy bien, en el que el otro ya ha sido evangelizado, en el que el otro ya conoce a Dios a través de mí, y no porque sea un protagonista, sino porque yo sea un instrumento, su servidor, ¿sí? A eso nos envía, a eso envía a sus apóstoles, el evangelio que escuchamos el día de hoy. Ese envío que hace a sus apóstoles, ¿qué significa apóstol? Enviado. En griego, apóstolos, enviado. Pero no podemos ser enviados si no conocemos a dónde vamos o a dónde los tenemos que llevar. Imagínate que pides un taxi, ¿no? Ahora muy modernamente, un Uber. Pides un Uber por la aplicación. Y de repente le dices, lléveme aquí, pero él no conoce el lugar. Y quiere usar el celular para poner la aplicación y la ubicación, y tú le dices, no, tú debes de conocer, llévame aquí. ¿Tú crees que te va a llevar al lugar? Pues no, porque no lo conoce. Pareciera que hiciera resonancia esa frasecita de un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Lo que nos decía nuestro Señor en algún pasaje. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo no conozco mi fe, si yo no conozco la verdadera finalidad a la que tengo que llegar, que es la vida eterna, ¿tú crees que vamos a llevar a la vida eterna a los demás? Necesitamos prepararnos. Hoy no es tiempo, estos tiempos no son para vernos a nosotros mismos, son para ver a los demás. Claro, el ver a los demás me invita a que aprenda a verme a mí mismo. ¿Y qué es aprender a verme a mí mismo? No es verme nada más en lo que necesito, quiero, el ego pues como tal. No, es aprender a verme en cuanto a los errores que he cometido, a reparar esos errores, ¿sí? A sanear, a estar pues preparado, ¿sí? Vuelvo a repetir, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo aprendo a sanar, en el nombre de Jesús solamente, por supuesto, si yo aprendo a reparar, si yo aprendo de mi pasado, si yo aprendo a poder conocer mi fe, voy a poder guiar a los demás. Esos demás que Dios te ha encomendado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia como tal. Y por eso el Señor prepara antes a sus discípulos, ¿sí? Fíjense bien los dos nombres que se utilizan. Primero son discípulos y después son apóstoles. No pueden ser primero apóstoles y después discípulos, ¿no? Primero fueron discípulos, es decir, alumnos, ¿sí? Pupilos, no sé, como quieran llamarle, aprendices. Y una vez que aprendieron, hace el envío. Una vez, es decir, que están preparados, hace el envío. Y con esto no quiero ni escucharme fatalista, ni hacerte sentir mal, ¿sí? Que porque no tienes tus sacramentos, que porque no te has confesado. Espérate, hombre. Echa un ojo, echa un vistazo en el estado de cómo estaban cada uno de sus discípulos. Y aún así el Señor les abre el corazón y los prepara. El día de ayer, ¿a quién celebramos? San Mateo. Un recaudador de impuestos. Corrupto. Con un corazón corrupto. ¿Sí? Cobraba impuestos. Sin mirar a quién, simplemente, ¿cuánto? Échale, vámonos. No importaba si era pobre o rico, échale. Cobraba. Era corrupto. ¿Sí?
como nuestras autoridades, desgraciadamente, el día de hoy. Y de repente su trabajo pues consistía en estar siempre ahí mirando, ¿verdad? En la mesa, sus propias cosas que tenía, no miraba hacia arriba. Y de repente, cuando le dice tanto, porque se acercó un hombre que de repente, como no le contestó ni le dio nada, pues a Mateo se le ocurre mirar hacia arriba. ¿Y quién era? Era Cristo, era el Señor. Una mirada para llegar a la conversión de este hombre, San Mateo. Ahora, no hay pretextos, ¿sí? No hay pretextos. No me salgas con que es que hacen mucha fila para hacer los sacramentos, es que es mucho papeleo para los sacramentos, es que me da vergüenza confesarme, es que esto, no hay pretextos. Una sola mirada basta del Señor para que te perdone. Pero solo quiere tu sincero arrepentimiento. Solo quiere que abras tu corazón. Solo requiere, pues, de tu disposición. Muy bien, bueno, pues yo me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este programa de Buenas noches, Buenas Noticias, la nota blanca en la información. Y me voy a despedir pues con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias, en la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.